Buenos días, médicos. El tema de hoy es la norma 006 para prevención y control de la tuberculosis. Vamos a hablar de las normas oficiales, ya que ahora el examen nacional está enfocado en prevención primaria, entonces es importante complementarlas con las normas. Me basé principalmente en la norma, pero tomé referencias del brevario de vigilancia epidemiológica del IMSS del 2014 y del esquema de vacunación del 2017. Bueno, comencemos. Vamos a empezar con algunas preguntas básicas e importantes que debemos de conocer del tema. No es necesario que las conozcan todas, sin embargo, al final de la presentación las debemos de dominar y nos debemos de quedar con ellas. Bueno, antes de iniciar de lleno con el tema, vamos a hablar un poco de definiciones operacionales del tema de tuberculosis. Se define como contacto como a toda la persona que convive o ha convivido estrechamente con algún paciente con tuberculosis bacilífera. Caso probable de tuberculosis pulmonar se define como todo paciente con clínica compatible. Como ya conocemos, los síntomas o las manifestaciones clínicas clásicas son la tos con expectoración o tos hemoptoica mayor de 15 días, pérdida de peso, sudoraciones, etcétera, etcétera. Caso de tuberculosis comprende a todo paciente a quien se le diagnosticó tuberculosis, el cual se debe agrupar en confirmado o no confirmado. Confirmado quiere decir que mediante pruebas confirmatorias, vaya la redundancia, que son cultivo, baciloscopía, etcétera, se demostró la presencia de bacilos. El caso de no confirmado es todo paciente con clínica compatible, sin embargo que en las pruebas confirmatorias salió negativo. Abandono en tratamiento primario se define como la interrupción del tratamiento mayor o igual a 30 días de manera consecutiva o un mes. En el caso de abandono en tuberculosis fármaco resistente, este se define por la interrupción de mayor o igual a 2 meses de manera consecutiva. En el caso de tuberculosis multifármaco resistente, se define como la resistencia a isoniazida y rifampicina de forma simultánea. En el caso de tuberculosis con resistencia extendida, se define como la resistencia a la isoniazida más rifampicina más una fluoroquinolona más uno de los 3 fármacos inyectables, que son los aminoglucósidos. Estas últimas 2 definiciones deben de ser confirmadas por pruebas de farmacosensibilidad. Fracaso del tratamiento se define como persistencia de bacilos confirmado por cultivo. Siempre el fracaso del tratamiento se debe confirmar por cultivo. La baciloscopía solamente es útil para el diagnóstico inicial en casos nuevos o seguimiento de los mismos. Según la OMS, 1/3 de la población mundial está infectada. La tuberculosis es la principal causa de muerte de origen infeccioso en pacientes con VIH en el mundo y es causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis, que comprende todas estas bacterias que se encuentran en la diapositiva. Sin embargo, de la más relevante o la más importante es Mycobacterium tuberculosis. Vamos a hablar a detalle de todo esto en otra clase que va a ser específicamente de la guía de práctica clínica. Ahorita solamente vamos a hablar de lo que viene en la norma oficial mexicana, para no hacer muy extensa esta diapositiva. Pertenece al orden de los actinomicetales y a la familia Mycobacteriaceae. Es un aerobio estricto y es ácido alcohol resistente. Los principales factores de riesgo es desnutrición, alcoholismo, adicciones, inmunodeprimidos como diabéticos, pacientes con VIH, prematuros o recién nacidos de bajo peso, etc. Nivel socioeconómico bajo. La mayoría de estos factores de riesgo guardan relevancia con las principales enfermedades asociadas a tuberculosis en México, de las cuales destaca en primer lugar diabetes mellitus con un 20%, en segundo lugar desnutrición con 13%, en tercer lugar VIH-Sida con 10% y en cuarto lugar alcoholismo con un 6%. Como ya conocemos, la prevención de tuberculosis comienza desde el nacimiento con la vacuna de BCG. Según el manual de vacunación,
Está indicada en todo recién nacido que pese mayor de 2 kilogramos y se puede aplicar hasta los 5 años y en algunos casos excepcionales hasta los 14. En el caso de la quimioprofilaxis, el fármaco recomendado es la isoniazida, según la norma oficial mexicana, ya que después vamos a ver la diferencia con la guía de práctica clínica. Está indicado en todo contacto y en tuberculosis latente. En caso de los contactos, se debe administrar durante 6 meses y está indicado en niños menores de 5 años, estén vacunados o no con BCG, en niños de 5 a 14 años no vacunados y en igual o mayor de 15 años inmunodeprimidos, como VIH, desnutrido, etc. Y se puede ampliar hasta 9 meses según sea el caso, sobre todo en pacientes con VIH. Otras medidas de prevención son el control ambiental, donde la medida principal es maximizar la ventilación natural, la protección respiratoria con mascarillas quirúrgicas o cubrebocas en pacientes sintomáticos y N95 en trabajadores de salud o familiares, así como el aislamiento tanto en pacientes intra o extrahospitalarios. Para el diagnóstico, la norma solo menciona 3 métodos: la prueba de PPD o prueba de Mantoux, la baciloscopía y el cultivo. Las indicaciones en el PPD son principalmente para el estudio de contactos. Se debe de administrar 0.1 mililitro, es intradérmica y se debe aplicar en la cara externa de antebrazo izquierdo entre la unión del tercio superior con el tercio medio. Comento esto porque en el último examen nacional preguntaron profundidad de aplicación de algunas de las vacunas. Se debe de interpretar a las 72 horas y es positiva si mide igual o mayor a 10 milímetros en población general o igual o mayor a 5 milímetros en inmunodeprimidos, a diferencia de la guía de práctica clínica, como ya lo comentaremos en la otra plática. Se debe medir desde el sitio de induración, como se mira aquí en la imagen, y no desde el sitio del eritema, para que sea una correcta medición. En el caso de la baciloscopía, las principales indicaciones es en todo caso probable o clínica compatible. Se deben de realizar 3 muestras de expectoración seriada. Menciona la norma que puede ser de cualquier muestra clínica, de cualquier fluido a excepción de orina. Si es positiva, se debe realizar control mensualmente, y si es negativa, con clínica positiva, se debe repetir baciloscopía y confirmar con cultivo. Y en el cultivo, las principales indicaciones son baciloscopía negativas pero con clínica compatible, como ya lo comentamos, sospecha de tuberculosis extrapulmonar, paciente con VIH-Sida, sospecha de tuberculosis en niños, paciente con TAES, que es el tratamiento acortado estrictamente supervisado, y segunda baciloscopía de control positiva, confirmar fracaso del tratamiento y seguimiento del paciente multiresistente. Bueno, como se puede observar aquí en la figura, este es básicamente el tratamiento de la tuberculosis en todos los casos. Se debe iniciar en todos los casos nuevos con el tratamiento primario, el TAES, o también conocido como tratamiento acortado estrictamente supervisado. Menciona la norma que es la principal estrategia que garantiza la curación y previene casos de resistencia bacteriana. Se debe iniciar con 4 de los 5 fármacos de primera línea. Los fármacos de primera línea son la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, la piramicina y la streptomicina. Están indicados los primeros 4 que le mencioné: isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Como menciona el cuadro, se debe dar por 6 meses, dividido en 4 fármacos durante 2 meses y 2 fármacos durante 4 meses. El tratamiento primario se debe dar por 125 semanas, 105 dosis, la cual se divide en 2 etapas, una fase intensiva y una fase de sostén. La fase intensiva se debe dar durante 60 dosis de lunes a sábado, es continuo, mientras que la fase de sostén son 45 dosis y se debe dar 3 veces a la semana de forma intermitente. Aquí en el cuadro de la izquierda se puede observar lo mismo que les comenté. Vienen dosis
calculadas para un paciente de 50 kilos o más. En dado caso de que un paciente sea menor a este peso, porque recordemos que en la tuberculosis una de las características clínicas es la pérdida de peso, se debe de dar la mitad de la dosis. Existen situaciones especiales como la tuberculosis ósea, en el cual el tratamiento es durante 9 meses, 2 de fase intensiva y 7 de sostén, y en la tuberculosis linfohematógena o del sistema nervioso central, en el cual el tratamiento es durante 12 meses, 2 meses de fase intensiva y 10 meses de fase de sostén. Como pueden observar, la fase intensiva no se modifica, la única que se modifica es la fase de sostén. En caso de que exista un abandono del tratamiento o recaída, está indicado el retratamiento primario. En este caso, se utilizan los 5 fármacos de primera línea. Es similar al tratamiento primario, solamente se le agrega la streptomicina. Sin embargo, este se divide en 3 fases: una fase intensiva, una fase intermedia y una fase de sostén, donde en la fase intensiva y en la fase intermedia se indican tratamientos de lunes a sábado, y en la fase de sostén se indica tratamiento 3 veces a la semana. El control del paciente con tuberculosis comprende 3 aspectos importantes: la clínica, la radiología y la vaciloscopía. El control clínico debe ser mensual, y en él un punto importante debe ser identificar los efectos adversos de los medicamentos. En el caso de la isoniazida, el principal efecto adverso es la neuritis periférica. En el caso de la rifampicina es la hepatitis, secundario a colestasis. El principal efecto adverso del etambutol es la neuritis óptica. En el caso de la piracinamida es la hiperuricemia, por lo tanto gota, por lo tanto artralgia. Por último, la streptomicina, al hacer un aminoglucósido, hay que recordar que estos generan daño óptico y renal. En los adultos se debe realizar una radiografía al inicio y al finalizar el tratamiento, mientras que en los niños es cada 2 meses. La vaciloscopía debe de ser mensual hasta finalizar el tratamiento, y es favorable si es negativa en la segunda muestra, es decir, la muestra que se toma al finalizar el segundo mes, y es desfavorable si es positiva en la segunda muestra o en posteriores, después de una negativización. Al final del tratamiento, el paciente se debe clasificar en término de tratamiento o fracaso del tratamiento. Caso especial es el paciente con diabetes mellitus, en el cual se debe agregar piridoxina de 10 a 25 miligramos al día, y si durante el seguimiento presenta complicaciones, glucosa mayor a 250 o hemoglobina glucosilada mayor a 8.5, hay que referirlo al segundo nivel. El control debe ser cada 6 meses después del tratamiento, y si tiene historia positiva de convivencia con paciente con tuberculosis, se debe indicar profilaxis con isoniazida y B6. Ahora sí, ya terminando el tema, yo creo que ya pueden contestar fácilmente estas preguntas. Son preguntas básicas y preguntas sencillas, y preguntas que generalmente aparecen en la mayoría de los cuestionarios, tanto simuladores, EGEL y hasta en el ENARM. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por ver el video. Próximamente estaré subiendo la siguiente clase, que será tuberculosis, enfocado de la guía de práctica clínica y alguno que otro manual